Cuando pensamos en Resident Evil se nos vienen a la mente cosas como zombies, la corporación Umbrella y por supuesto el cabello perfecto de Leon. Y, como muchos fans de la saga, yo incluido, hemos fantaseado con cómo sería vivir un evento como el de Raccoon City, experimentar el outbreak del virus T, enfrentarnos a un Hunter o huir de un Tyrant. De hecho, hay miles de videos que exploran cómo sería un apocalipsis zombie en la vida real, pero este video no va de eso. Y es que pensándolo bien, especular sobre un apocalipsis zombie a estas alturas es un tema un poco básico. Y además nos desvía de algo mucho más interesante y aterrador, lo que realmente podría ocurrir en la vida real. Repasemos. Uno de los elementos clave de Resident Evil es que Raccoon City era una ciudad completamente controlada por una corporación, Umbrella, y esta empresa le daba trabajo a la gente, financiaba hospitales y policía, mientras que en las sombras llevaba a cabo experimentos terroríficos. Ahora, ¿existe algún caso en la vida real donde una corporación millonaria terminó contaminando o destruyendo una ciudad? Pues sí, tenemos el famoso caso de Chernobyl, la ciudad más contaminada del mundo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy nos vamos a centrar en otra corporación millonaria, una que a principios de los 2000 fue una de las empresas más poderosas de los Estados Unidos. Una empresa que, de un modo extraño y casi circunstancial, terminó generando algo muy parecido a una epidemia zombie en la vida real. Y... buenas tardes. Llevo un tiempo pensando en hacer esta comparación entre lo que ocurre con la crisis de los opioides en Estados Unidos y lo que ocurrió en Raccoon City y Umbrella principalmente. Y es que en estos casos la realidad no solo imita la ficción, sino que directamente la supera. Así que hola y bienvenido a mi canal Divulgación y Videojuegos. Yo soy Jorge, ella es Iris, y hoy tenemos un video diferente. Uno donde exploraremos cómo se produjo una de las epidemias más devastadoras de la historia, la llamada droga zombie. Todo comienza con, en teoría, una buena idea. En el caso de Resident Evil, Oswald Spencer quería crear un virus, el progenitor, con la intención de dar un salto evolutivo, crear un superhombre. Aunque bueno, todos en este canal sabemos cómo terminó eso. En lugar de crear un superhombre, terminó creando monstruos. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Bueno, en este caso todo comenzó con unos farmacéuticos que buscaban crear la medicina perfecta para aliviar el dolor. Y es que desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado la forma de evitar el sufrimiento, de encontrar el analgésico perfecto. Y aquí es donde ambas historias se conectan. Tanto en la ficción como en la realidad, todo comienza con una planta. ¿Sí? Una planta. En Resident Evil el virus progenitor se derivó de la flor solar, una planta ancestral, y en la vida real los opioides se extraen de la amapola, una planta que ha sido usada durante siglos para aliviar el dolor. Y es increíble cómo ambas historias que no tienen nada en común en un principio, de hecho ninguna inspiró a la otra, terminan teniendo tantas cosas en común. Y lo que más sorprende es que ambas están marcadas por la corrupción corporativa y sus devastadoras consecuencias. Por un lado tenemos a Spencer, quien descubrió en África a la tribu de los Dipaya. Esta tribu tenía un ritual extraño. Algunos hombres consumían una planta venenosa llamada Asunción del Sol. Esta planta tenía altas probabilidades de matar a quien la consumiera. Pero si el individuo lograba sobrevivir se volvía más grande, más fuerte y con habilidades mejoradas. Para Spencer esto era la prueba de que había encontrado el camino hacia el superhombre. Tras años de estudio descubrió que la planta contenía un potente virus, al que llamó virus progenitor. Por otro lado, en la vida real, el ser humano también buscaba algo para calmar el dolor, y terminó encontrando la solución en una planta, la amapola. Al igual que la Asunción del Sol, la amapola es venenosa, pero si se hierven sus hojas en agua, sus propiedades tóxicas desaparecen. Sin embargo, los consumidores descubrieron que comer amapolas tenía un efecto adormecedor en la lengua. Esto se debe a que las amapolas contienen alcaloides, sustancias con un potente efecto sedante. Pronto, el ser humano descubrió cómo sacar aún más provecho de esta planta. Resulta que la savia de la amapola es donde se concentra la mayor cantidad de alcaloides, lo que la convierte en un poderoso analgésico. De hecho, si has visto Juego de Tronos, recordarás que en varios momentos de la serie se les dice a los heridos que tomen leche de amapola. Esta bebida no es solo ficción, existe en la vida real y tiene un efecto sedante muy similar. El ser humano lleva consumiendo opio prácticamente desde el primer gran imperio de la humanidad, los sumerios. Se tiene registros del tercer milenio a.C. en el que los sumerios describen el uso del opio simplemente como disfrutar. Y es que los opioides funcionan en tu cerebro de una manera muy particular. Los seres humanos tenemos en nuestro sistema nervioso unos receptores de dolor, llamados nociceptores. Estos se activan ante estímulos como el dolor, el frío o el calor extremo, y son la primera barrera de alerta del cuerpo ante amenazas externas. Aquí es donde entran los opioides. Bloquean estos receptores evitando que sintamos dolor.
Como efecto secundario genera una sensación de bienestar y adormecimiento. Es similar a la sensación que tendrías al despertarte completamente descansado, sin alarmas, en un estado de paz absoluta. O la sensación que siente un ser humano al reproducirse. Por eso no es extraño que los sumerios la llamaran simplemente como disfrutar. Los humanos rápidamente se dieron cuenta que las amapolas tenían un gran potencial medicinal, pero también descubrieron que podían usarse como droga recreativa. Porque seamos honestos, si hay algo que los seres humanos sabemos hacer bien es arruinar las cosas por pura curiosidad. Y así, gracias a las amapolas, no solo se crearon analgésicos poderosos como la morfina, sino también drogas como el opio, la heroína y, como veremos más adelante, el fentanilo. Así que ya tenemos un producto, algo con lo que se puede trabajar. Lo que sigue ahora es crear una empresa para sacarle la mayor rentabilidad. Spencer, por un lado, crea la corporación Umbrella, la cual se ramifica en dos sectores principales: el sector militar, dedicado a fabricar armas biológicas y que termina siendo el negocio más rentable, y el sector farmacéutico, que servía como tapadera perfecta para ocultar sus actividades oscuras. Curiosamente, hay fans que hasta el día de hoy no lo tienen muy claro, pero Umbrella realmente se dedicaba a fabricar medicamentos. De hecho, a lo largo de la saga vemos 4 medicamentos fabricados por Umbrella, que la gente común podía comprar en una farmacia. Si jugaste Resident Evil 3 original, los conoces todos: Adravil, Aquacure y Sasfrim. Adravil, un ungüento similar al ibuprofeno en la vida real, diseñado para tratar hinchazones y dolores. Aquacure, un ungüento para cicatrizar heridas parecido al Eucerin que conocemos. Sasfrim, un medicamento similar a la aspirina usado para aliviar dolor y reducir la fiebre. Y es irónico, ¿no? La misma empresa que creaba armas biológicas mortales también fabricaba medicamentos para curar a las personas. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas empresas hoy en día podrían estar usando sus productos legítimos como fachada para actividades mucho más oscuras? Por cierto, si te estás preguntando cuál es el cuarto medicamento fabricado por Umbrella que vemos en la saga, es el famoso spray de primeros auxilios que todos hemos usado alguna vez. De hecho, este spray se vuelve cada vez más difícil de encontrar a medida que avanza la línea cronológica de la saga, ya que Umbrella ya no existe para fabricarlos. No es casualidad que en Resident Evil 7 o Village este ítem haya desaparecido por completo. Umbrella se asienta en varias partes del mundo para continuar con sus investigaciones. A lo largo de la saga hemos visto que tienen bases en Europa del Este, Rusia y sobre todo en Estados Unidos, donde se encuentra su laboratorio más famoso de la franquicia, Raccoon City. Lo que hizo Umbrella en Raccoon City a estas alturas, si eres fan de la saga y sobre todo si eres fan de este canal, ya lo sabes. Controló la ciudad desde las sombras durante años. Al principio todo parecía beneficioso. Umbrella creó puestos de trabajo, financió la central eléctrica, el metro, los hoteles, la estación de policía y el hospital Spencer. Pero como todos sabemos, detrás de esta fachada de progreso, Umbrella se dedicó a producir más y más experimentos con armas biológicas. Los presos condenados a cadena perpetua eran llevados a los laboratorios para ser usados como experimentos. Mientras tanto, William Birkin pagaba sobornos a la policía y, en un giro más oscuro, usaba niños de un orfanato para continuar con el desarrollo del virus G. Umbrella controló Raccoon City durante años, tal como Ada Wong lo menciona en Resident Evil 2 Remake. Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Pero ahora hay que hablar de la segunda corporación protagonista de este video, una que ha tardado un poco en aparecer. Hablemos de Purdue Pharma y cómo se convirtió en la empresa farmacéutica más poderosa y millonaria de los Estados Unidos. Al igual que Umbrella, Purdue Pharma comenzó con una idea aparentemente noble: crear un medicamento para aliviar el dolor. Pero como veremos, su ambición lo llevó a un camino oscuro, muy similar a la corporación ficticia que controló Raccoon City. ¿Recuerdan ese episodio de Los Simpsons en el que Homero y su padre venden un tónico milagroso a la gente? Pues así es exactamente como nació Purdue Pharma. En 1892, dos médicos crearon un tónico milagroso hecho a base de jerez y glicerina. Básicamente lo que vendían en un principio era un producto hidratante. 70 años después la compañía fue vendida a dos nuevos dueños, los hermanos Raymond y Mortimer Sackler. Estos tenían una visión ambiciosa: convertir a Purdue Pharma en la empresa farmacéutica pionera en combatir el dolor. Bajo el liderazgo de la familia Sackler, Purdue Pharma se convirtió en una de las corporaciones más rentables de los Estados Unidos en muy poco tiempo. Su producto estrella durante años fue el MS Contin, una fórmula de morfina creada por ellos que resultaba ser muy efectiva. Lo lanzaron en 1984, 12 años antes de presentar el producto que los haría famosos internacionalmente, el OxyContin. Por otro lado, al igual que Umbrella, la familia Sackler también se dedicó a la filantropía. A lo largo de los años colaboraron con la creación de museos, universidades y otras instituciones culturales en todo Estados Unidos. Sigo asombrado como estas dos historias tienen tanto en común a pesar de que ninguna tiene una inspiración directa en la otra. ¿Será que la realidad a veces imita a la ficción de la manera más inquietante?
Pero al igual que Umbrella, Purdue Pharma tenía un lado oscuro. Su producto estrella, OxyContin, no solo era un analgésico poderoso, sino también una bomba de tiempo que desencadenaría una de las peores crisis de salud pública de los Estados Unidos. Sin Umbrella tenemos rostros conocidos como Oswald Spencer, Jiggs Marcus y William Birkin. En Purdue Pharma también tenemos nombres que serán recurrentes de ahora en adelante y no quiero que olviden. El primero es Richard Sackler, miembro de la familia que tuvo la idea de crear el medicamento OxyContin. Fue el principal impulsor de su venta y quería que su producto se comercializara a toda costa. Para lograrlo recurrió a prácticas deshonestas como mentir y falsear los datos sobre la adicción que podía generar su nuevo fármaco. Otro rostro importante es Curtis Wright. En un principio Curtis era un miembro de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la entidad encargada de aprobar si un producto puede entrar en el mercado. Cuando el OxyContin fue presentado ante la FDA, Curtis fue el encargado de su aprobación. Sin embargo, no sometió el fármaco a pruebas de seguridad rigurosas, simplemente creyó en toda la propaganda que Purdue Pharma le había hecho. Un año después de que el OxyContin estuviera en el mercado, Curtis Wright dejó la FDA y se unió al directorio de Purdue Pharma. Este movimiento dejó en evidencia que hubo sobornos y tratos sucios de por medio. Curtis, quien tenía un trabajo honesto en la FDA, lo cambió todo para llenarse los bolsillos de dinero en la empresa farmacéutica. Y no sé ustedes, pero yo aquí veo un notable parecido con el jefe Irons de Resident Evil. Curtis e Irons eran hombres encargados de velar por un bien común, uno como policía y el otro como miembro funcionario de la FDA. Sin embargo, ambos terminaron siendo corrompidos por el dinero, demostrando que a veces el verdadero enemigo no son los monstruos, sino quienes están detrás de los hilos. Pero la corrupción no se detuvo ahí. Purdue Pharma, al igual que Umbrella, usó tácticas agresivas para asegurarse de que su producto llegara a tantas personas como fuera posible, sin importar las consecuencias, y así el OxyContin se convirtió en la semilla de una de las peores crisis de salud pública de la historia de los Estados Unidos. Y a estas alturas, muchos se estarán preguntando qué es el OxyContin. El OxyContin es un fármaco opioide diseñado para tratar el dolor. Richard Sackler en un principio quería venderlo como la medicina contra el dolor común, casi como un reemplazo del paracetamol o el Vicodin. Pero aquí está el problema, al ser un opioide genera adicción. ¿Recuerdan al Dr. House y su adicción al Vicodin? Sí, le duele la pierna, pero también es adicto al Vicodin, porque al igual que el OxyContin, es un opioide. Purdue Pharma lanzó el OxyContin con la propaganda de que menos del 1% de los pacientes que lo usaban generaban adicción. Richard entrenó a los vendedores con ese eslogan y creó tácticas agresivas para convencer a los médicos de que comenzaran a recetar el medicamento. Por ejemplo, si un vendedor descubría que un médico tenía hijos, le compraba juguetes a los niños o le ofrecía vacaciones solo para ganarse su confianza y vender el fármaco. En 1998 el fármaco ya se vendía en todos los Estados Unidos y los médicos lo recetaban habitualmente. Se suponía que el efecto de la píldora duraba 12 horas, pero en la realidad el efecto analgésico solo duraba entre 4 a 6 horas. Ante esta situación, Purdue convenció a los vendedores de que les dijera a los médicos que sus pacientes no estaban experimentando un efecto más corto, sino que sufrían dolor irruptivo. El dolor irruptivo existe, pero es una condición que padecen pacientes con cáncer, no alguien con cefaleas o un desgarro muscular. Sin embargo, Purdue usó esa excusa para fabricar píldoras de mayor tamaño. El OxyContin comenzó a venderse con píldoras de 10 miligramos, pero con el tiempo, el pasar de los años y los pacientes diciendo que necesitaban más dosis, se sacó una píldora de 80 miligramos. Pero, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque el OxyContin, un fármaco que se lanzó al mercado con una píldora de 10 miligramos y con un eslogan que decía que solo el 1% se volvía adicto a la píldora, en realidad es un medicamento más potente que la morfina y que genera una gran cantidad de adicción. Si a eso le sumas que los pacientes pedían cada vez más medicamentos por culpa del dolor irruptivo, tienes una receta para el desastre. Pero esto no es lo peor. El OxyContin comenzó a aplicarse incluso en contra de la voluntad de los pacientes. Imagínate esta situación. Tienes un accidente, te operan y al despertar te das cuenta que los médicos te inyectaron OxyContin en la sangre mientras dormías, para evitar que sintieras dolor. Es un escenario dantesco, pero fue la realidad de muchísimas personas. Pero las consecuencias de esta estrategia agresiva no tardaron en llegar. El OxyContin no solo generó una ola de adicciones, sino que también abrió la puerta de una de las epidemias más devastadoras de la historia, la crisis del fentanilo. Pero, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué los opioides son tan peligrosos? Bueno, como ya mencioné, los opioides actúan en los receptores de dolor del cuerpo humano, generando una sensación de paz y placer. Sin embargo, tienen un efecto secundario y devastador. Ralentizan el ritmo cardíaco y la actividad pulmonar. Esto puede llevar que una persona con sobredosis de opioides desarrolle un paro cardiorrespiratorio y, en el peor de los casos, pierda la vida. El OxyContin, al ser un opioide altamente potente y adictivo, no tardó en propagarse como un virus. Ya para principios del año 2000, la delincuencia se había disparado en Estados Unidos. Había casos de ladrones robando farmacias solo para conseguir el OxyContin, y cada vez más jóvenes lo consumían como reemplazo de otras drogas. Pasar por un consultorio médico en esa época era lo más parecido a entrar a un barrio de narcotráfico.
donde los pacientes en realidad eran adictos esperando su dosis. Varios pacientes que fueron tratados con Oxycontin terminaron desarrollando paros cardiorrespiratorios solo para consumir la píldora. Para que te hagas una idea, en 1999 la cifra de muertes por opioides en los Estados Unidos era de 10.000 personas al año. En 2006 esa cifra había aumentado a 22.000 personas al año, según datos del Centro de Salud y Estadística de los Estados Unidos. El Oxycontin se salió de control debido a la ambición de Richard Sackler de ganar más dinero con el fármaco, de manera similar a la epidemia de Raccoon City, la cual ocurrió por la ambición de William Birkin, quien quería vender el virus G a la competencia de Umbrella. Esto llevó a Spencer a eliminarlo, lo que indirectamente provocó que se liberara una muestra del virus. La epidemia de Raccoon City comenzó cuando las ratas propagaron el virus a través de las aguas. Los primeros infectados llegaron a los hospitales y desde allí el virus se extendió por toda la ciudad, de manera similar a los primeros adictos de opioides que se crearon en los consultorios y hospitales donde el fármaco fue recetado indiscriminadamente. Y sigo asombrado como estas dos historias, con tantos años de diferencia y aparentemente tan distintas, tienen muchísimas cosas en común. En 2006 comenzaron las primeras investigaciones en contra del Oxycontin, las cuales no pararon hasta el 2019. Durante ese tiempo, Purdue Pharma estuvo envuelta en más de 1000 demandas, utilizando toda clase de estrategias para evitar perderlas, sobornos, manipulación de información e incluso influencia sobre los jueces que decidían a favor. Fueron más de 10 años en los cuales el Oxycontin seguía en el mercado, vendiéndose como pan caliente. Cabe destacar que durante esos años el consumo de opioides se disparó en todo Estados Unidos. De hecho, en el año 2016, exactamente 10 años después de que comenzaran las demandas, el país experimentó una cifra récord de consumo de muertes por heroína, la droga opioide más famosa. En 2019 y 2020 las demandas llegaron a un punto en que Purdue Pharma no pudo escapar más. La empresa tuvo que pagar más de $30 millones en indemnizaciones y la familia Sackler, por orden del gobierno, se vio obligada a abandonar la empresa y pagar $15 millones en compensaciones. Este fue todo el castigo que recibió la familia responsable del desastre. Mientras tanto, Curtis Wright también abandonó el directorio de Purdue Pharma y se le prohibió volver a la FDA. Otro hombre que, a pesar de sus acciones, no recibió un castigo real. Y como ya les dije, a medida que el control sobre el Oxycontin se hacía más estricto, las personas adictas tuvieron que buscar otras formas de satisfacer sus necesidades de opioides. En el mercado negro, la heroína era la opción más común, pero como ya mencioné, en el 2016 se alcanzó un récord de consumo de heroína en los Estados Unidos. Fue entonces cuando apareció el segundo monstruo opioide que actualmente controla el sistema nervioso de ciudadanos estadounidenses, el fentanilo. El fentanilo es un compuesto sintético diseñado para emular el comportamiento de los opioides. Su uso original es médico, se administra en hospitales bajo estricto control, a pacientes con dolor crónico. Sin embargo, los narcotraficantes, ante la escasez de heroína y el aumento de la demanda, comenzaron a usar el fentanilo como reemplazo. Primero lo diluían con otras sustancias, como caramelos o drogas más baratas, y lo vendían como si fuese heroína, pero en realidad lo que estaban creando era el monstruo que hoy opera en las sombras. El fentanilo no solo es más potente que la heroína, sino que también es más letal. Produce efectos secundarios en el cuerpo, y su sensación de placer y satisfacción no es tan intensa como la heroína. Esto hace que si un consumidor de droga normal tuviera que elegir entre el fentanilo y la heroína, lo más probable es que se decante por la heroína. Pero en Estados Unidos ya no hay consumidores normales. Lo que hay son adictos enfermos que caminan por las calles con sus músculos retraídos, esclavos del fentanilo. El fentanilo, aunque se consume en dosis más pequeñas que la heroína, requiere que el cuerpo se acerque más a la dosis letal para producir efectos similares. Esto significa que cada consumidor de fentanilo en los Estados Unidos está siempre al borde de la muerte cada vez que se introduce esa sustancia en su cuerpo. En 2020, Purdue Pharma se declaró en bancarrota, pero el daño ya estaba hecho. Habían creado toda una generación de adictos a los opioides, solo por querer vender más y más. Actualmente, si caminas por varias zonas de Filadelfia, este es el panorama. Personas sin control de su cuerpo, con una posición extraña que parece la de un zombie, conocida coloquialmente como la Fenty Pose. Solo mira estas dos imágenes. Una es un zombie de Resident Evil, mientras que la otra es un adicto de los Estados Unidos. La postura corporal es casi la misma. Tanto en los videojuegos como en la vida real, las empresas farmacéuticas fueron declaradas en bancarrota. En Resident Evil, tras el incidente de Raccoon City, las acciones de Umbrella se desplomaron y la ciudad fue destruida con una bomba nuclear para evitar que el virus se esparciera. Además, se fundó la BSAA, una organización encargada de combatir el bioterrorismo. Y aunque ese parece un escenario desalentador, lo cierto es que es más positivo si lo comparas con lo que está pasando en la vida real. Se estima que Raccoon City tenía una población aproximadamente de 100.000 habitantes, de los cuales el 90% fue infectado y convertido en zombie. Sin embargo, solo con las muertes provocadas por los opioides entre el 2021 y el 2022 ya se supera esa cifra, con aproximadamente 160.000 víctimas en 2 años, según datos del Centro de Salud y Estadística de los Estados Unidos. Y lo peor es que los casos van en aumento. Ante estos números, el outbreak de Raccoon City se queda corto.
y esto es una vez más la realidad superando a la ficción. La razón por la cual un usuario de fentanilo queda en esa pose es porque el fentanilo actúa sobre el sistema respiratorio, disminuyendo el ritmo cardíaco y pulmonar. Esto provoca una relajación extrema de los músculos, el cuerpo se descoordina y termina en esa posición. Como ya dije antes, cuando un opioide alcanza una dosis letal, el ser humano deja de respirar, su piel se pone azul o morada y los labios se secan. Y a que no adivinan de qué color tienen la piel los zombies de Resident Evil. Tras todo esto, no es de extrañar que en la cultura popular el fentanilo se le haya comenzado a llamar droga zombie. Una ironía macabra que refleja lo aterradora que se ha vuelto esta crisis. Durante el primer gobierno de Donald Trump, en el año 2017, el presidente declaró la situación del fentanilo como una emergencia nacional. Sin embargo, apenas destinó fondos extras para combatir la crisis. Joe Biden, por su parte, tampoco tomó acciones significativas. Y actualmente, en pleno 2025, Donald Trump está más preocupado por imponer aranceles a las importaciones de sus socios comerciales que por iniciar una guerra contra el narcotráfico que está destruyendo a los ciudadanos de su país. El panorama en la vida real resulta ser más dantesco y desalentador que la del videojuego. No se sabe si la crisis del fentanilo está por terminar. De hecho, todo parece indicar lo contrario. El número de adictos solo va en aumento y los casos fatales también. Además, si el gobierno, quien tiene todos los recursos para combatir la crisis, no hace nada, el problema está lejos de resolverse. La crisis del fentanilo ha llevado a un aumento en todos los tipos de delincuencia en los Estados Unidos. Robos, narcotráfico, prostitución, asesinatos, etc. Y es muy triste ver cómo un país que hace unos años era la principal potencia económica, ahora se hunde cada vez más en la pobreza, todo por culpa de una droga que se ha vuelto incontrolable. No sé si algún día Estados Unidos perderá su posición política y económica en el panorama mundial, pero estoy seguro que si ese día llega, el principal responsable tiene nombre y apellido: Richard Sackler. Junto con todas las personas que tenían los medios para detener esta crisis a tiempo y no hicieron nada. Aquí solo he comparado dos situaciones aparentemente aleatorias, lo que ocurre en la línea de tiempo de una franquicia de videojuegos, con eventos que han pasado en la vida real, a la vista de todos y que se han convertido en un problema grave. No puedo evitar preguntarme cuántas historias no sabemos, cuántos niños han visto sus vidas arruinadas por culpa de una droga, cuántas familias destrozadas, cuántos sueños rotos. Cómo la vida de gente inocente se ha convertido en un infierno por culpa de un narcótico que muchas veces fue aplicado en ellos en contra de su voluntad. Al final, tanto en Raccoon City como en la vida real, el verdadero horror no son los monstruos, sino quienes los crean. Umbrella y Purdue Pharma son dos caras de la misma moneda, corporaciones que en su búsqueda de poder y beneficio terminaron destruyendo vidas y comunidades enteras. Pero esto nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué otras Umbrellas podrían estar operando el día de hoy, ocultas a plena vista, mientras priorizan el beneficio sobre las personas? La historia de Raccoon City nos advierte que a veces el mayor peligro no viene de los monstruos que vemos, sino de aquellos que están detrás tirando los hilos. Humanos que en su obsesión por hacer crecer sus fortunas no dudan en sacrificar la inocencia y el bienestar de la gente común. Así que la próxima vez que juegues Resident Evil y veas noticias sobre una gran corporación, recuerda que la ficción puede ser aterradora, pero la realidad a menudo es mucho más. No tengo respuestas de lo que ocurrirá en el futuro. No sé si esta crisis se resolverá algún día. Lo único que sé es que si con este video logro generar más conciencia e informar a la gente de lo peligroso que son los opioides, me sentiré algo satisfecho. Solo soy un hombre en mi habitación escribiendo un guión con el estómago revuelto por el asco y la decepción al investigar una historia que me ha hecho perder la fe en la humanidad. Pero si algo me ha enseñado la franquicia de Resident Evil es que siempre se ve la luz al final del túnel. Siempre se puede salir adelante. Cada protagonista de la saga ha luchado contra lo imposible y lo ha superado. Y de hecho hay personas que eran adictas a los opioides en los Estados Unidos y lograron rehabilitarse. Es cierto que hay casos desalentadores, de gente muriendo y cayendo en la adicción, pero también hay historias de valentía, de personas que vieron la luz y salieron de la oscuridad. Personas que, cuando su propio cuerpo se había convertido en su enemigo, lograron triunfar y salir adelante. Los humanos llevan consumiendo opioides desde hace muchísimo tiempo, y eso no nos ha impedido hacer cosas increíbles, como llegar a la luna, erradicar enfermedades como la viruela, el cólera, la tuberculosis, o el más reciente, el SARS-CoV-2. No sé cuándo terminará esta crisis de los opioides, pero estoy seguro de que en algunos años estaremos en un lugar mejor, y podremos mirar atrás y decir, estoy aquí porque no me rendí.
Y con esto me retiro. Muchas gracias por llegar al final de este video. Ha sido muy interesante traerles este contenido y afrontar desde un punto diferente toda la epidemia Raccoon City en la vida real. Gracias a todos por el apoyo que me están dando últimamente y espero que disfruten mi siguiente video, que será un análisis de Resident Evil Village, en el cual ya me encuentro trabajando. Bueno, yo soy Jorge, ella es Iris y aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.